Hola, buenas tardes. Gracias por participar en este último espacio de socialización de las investigaciones de arqueología ganadoras del programa Fomento a la Investigación 2019. Hoy nos acompañan Luis Felipe Vargas y Andrés Zapata. Ellos son estudiantes de antropología de la Universidad de Antioquia y pertenecen al programa de investigación arqueológica en la depresión Momposina, trayectorias de cambio social, que se desarrolla desde el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Antioquia. La investigación ganadora y que van a presentar hoy se titula Colección de referencia de frutales presentes en la depresión Momposina, sitio San Pedro, para la identificación de semillas excavadas en los basureros de dos plataformas de vivienda prehispánica. Antes de cederle la palabra a ellos, les recuerdo que pueden dejar preguntas en los comentarios y al finalizar la presentación va a haber un espacio para que ellos la respondan. Entonces, no siendo más, Luis Felipe y Andrés, les cedo la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan en esta conexión. Doy pues como paso a hacer la presentación que elaboramos. ¿Me cuentan si ya se ve, por favor? Ok, bueno, entonces en primer momento hay que comienzo diciendo que este trabajo es resultado de nuestro trabajo de grado para obtener el título de antropólogos. A su vez enmarca en el programa de investigación arqueológica en la depresión Momposina, trayectorias de cambio social que, como decía Alejandra, funciona pues en el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Antioquia y fue merecedor pues de fomento a la investigación para el año 2019. Entonces, lleva por título Colección de referencias frutales presentes en la depresión Momposina, sitio San Pedro, para la identificación de semillas excavadas en los basureros de dos plataformas de vivienda prehispánica. Entonces, doy inicio a hacer la contextualización y la ubicación geográfica. La, la depresión Momposina se caracteriza por ser una región que se encuentra en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Esta región es particular porque en ella es bañada por afluentes muy importantes del país, como son el río Cauca, el río Magdalena, el río San Jorge y el río Cesar. Entonces, esto lo que hace es que se genere o se formen un montón, varios caños que transportan el agua de un lugar a otro cuando aumentan las inundaciones y cuando aumentan las lluvias en la parte de los Andes. Entonces, esto lo que hace es que arrastra toda una sedimentación a lo que es la depresión Momposina y con ella va generando una sedimentación. En esta diapositiva que estoy presentando podemos ver en las características principales que son, como les venía contando, desbordamiento de estos cauces que llegan a la región. Entonces, especialistas han llamado como un delta interior, que es un lugar donde confluyen varios afluentes y a su vez se dispersan por toda la llanura, dispersando toda la sedimentación que arrastra el agua. Recordemos que el agua es el proceso de erosión, transporte, sedimentación, y a su vez todo este sedimento que transporta el agua se deposita en todas las llanuras de la depresión y todo el peso de ese sedimento genera un hundimiento de 0.9 a 2.5 milímetros al año. Entonces tenemos que las zonas son unas inundaciones de casi 7 meses al año, lo que hace que los suelos permanezcan anegados, permanezcan inundados. Entonces no hay una buena descomposición de la materia orgánica y no se generan las estratigrafías como comúnmente se ven en la arqueología. Entonces, para ello, en tiempos prehispánicos, comunidades que habitaron este territorio transformaron de tal forma que hicieron un manejo del ambiente con los canales y camillones o las intervenciones en el paisaje que fueron generando. La depresión Momposina es una región muy importante de Colombia porque es un lugar donde habitan especies endémicas de fauna y flora, de peces, de aves. Por ejemplo, es muy importante la presencia de la tortuga Trachemis calirostris, que es la icotea. También se encuentra la tortuga que es llamada del río Magdalena, o la tortuga tacam. Son especies o recursos que son utilizados por las comunidades. Estos recursos son explotados y
generan como economías de subsistencia de las comunidades que habitan aledaños a los caños o hacia las zonas de inundación. Entonces, aparte de la diversidad de fauna y flora que contiene la depresión Momposina, existe esta región de Colombia se caracteriza por ser una de las zonas inundables más grandes del país y del mundo, y a su vez lo hace uno de los valles más fértiles, una de las llanuras fértiles, por toda la sedimentación que arrastran los ríos, que como ya venía explicando anteriormente. Entonces, como podemos observar en la presentación, vemos que en la depresión Momposina se caracterizan por unas intervenciones del paisaje, son aproximadamente 500.000 hectáreas de intervenciones antrópicas de manejo hidráulico del agua. Todo esto que vemos es intencional. Esto no lo hace la naturaleza, esto lo realizaron comunidades prehispánicas aproximadamente desde el siglo IX a.C. hasta el siglo X-XII de nuestra era. Entonces, esta región es fundamental e importante en Colombia porque podemos apreciar la diversidad que se generó en la transformación del ambiente, en la transformación del paisaje por parte de comunidades prehispánicas, y vemos que la caracterización de los canales y los camellones principalmente están hacia un cauce mayor que lo que hace es dispersar el agua por las llanuras y así ir generando la sedimentación que les comentaba ahora. Entonces, la diversidad en formas de transformación del paisaje, estas son unas imágenes, unas representaciones que elaboraron las investigadoras Plazas y Falchetti en el año 1993, y podemos ver cómo estos canales y camellones tienen forma de abanico, estos están en forma trenzada, y estos son canales largos que están paralelos al caño. Entonces encontramos que en la depresión Momposina hay una diversidad en primer momento de fauna y flora, especies endémicas, pero también una alta diversidad en la transformación del paisaje por comunidades que habitaron esta región. Entrando en materia del trabajo que nosotros hicimos, entonces la investigación se realizó en el sitio San Pedro, ubicado en el municipio de San Benito Abad, en cercanías de la comunidad La Sierpe o La Sierpita, y lo que vemos en la presentación son unos canales y camellones, transformaciones del paisaje que están cerca, aledaños al sitio San Pedro, que nosotros estamos investigando. Este lugar es importante porque se reporta en la literatura arqueológica que allí se encuentran uno de los canales y camellones mejor conservados en la región en forma de ajedrezados, y un conjunto de plataformas muy bien conservadas, aunque algunas ya han sido alteradas por huaquería contemporánea. Entonces, para el año del 2018, desde el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Antioquia se adelantan excavaciones en la plataforma del sitio San Pedro. Como podemos apreciar en la imagen esta de aquí abajo, se ve la plataforma y encima de ella todo el equipo de arqueología del laboratorio preparando, organizando pues para hacer los cortes. Entonces, en esta plataforma se realizaron cortes en en la parte central y en los costados, y donde se halló bastante material arqueológico, entre ellos cerámica, restos óseos, líticos, abundante carbón, semillas carbonizadas y entre ellos una pieza orfebre. En la fotografía que se encuentra en el margen superior derecho podemos apreciar cómo una persona de la comunidad, un líder de la comunidad, se acerca interesado en el tema, en el trabajo que venimos desarrollando en la plataforma, y se interesa bastante por lo que venimos desarrollando los arqueólogos en la región. De cierta manera, se va haciendo un poco de difusión del trabajo que venimos realizando. Entrando en materia de este trabajo, este fue el objetivo general que guió esta investigación, que fue diseñar y construir una colección de referencia arqueobotánica de frutales presentes de la depresión Momposina, el caso de la era en Chichorro, San Benito Abad, Sucre, esto asociado al sitio San Pedro que les venía comentando. Para responder a este objetivo general, necesitamos describir la relación entre práctica y significado de los usos de los frutales de las zonas cercanas y áreas de influencia ambiental al sitio San Pedro de la depresión Momposina, colectar y describir taxonómicamente los frutales silvestres presentes en la región,
y simular bajo condiciones de laboratorio controlada las condiciones de conservación y preservación de los camporrestos presentes en el registro arqueológico. Entonces, para dar respuesta a los objetivos generales o para esta investigación se enmarca desde lo que es la arqueología experimental, una manera de conocer, una manera de acercarnos al registro arqueológico. La arqueología experimental nos posibilita estudiar comunidades del presente para servir al pasado, esto con el objeto de proporcionar observaciones y hacer interpretaciones para el registro arqueológico, ¿cierto? Entonces, la arqueología experimental nos permite, nos abre una puerta, nos posibilita otro espectro para entender la estática, que en este caso sería el registro arqueológico, toda la cultura material que se encuentra en los sitios arqueológicos, para estudiarlo, entenderlo a partir de la dinámica social, pues, per se, pero desde el presente, o sea, la dinámica, ¿cierto? Entonces sería estudiar lo dinámico a partir de lo estático y desde la arqueología experimental, esto lo que nos permite es construir o tener referentes analógicos de actividades o procesos que entendemos y creemos se desarrollaron en el pasado, pero los simulamos bajo condiciones controladas en un laboratorio, en este caso en el laboratorio de arqueología, y entendemos o llegamos a entender cómo es que una comunidad específica en un lugar particular hace uso de sus recursos, los transforma y los desecha y llegan a quedar en el registro arqueológico. Bueno, entonces teniendo ya presente el contexto de la región, la pregunta que nos surge es cómo o qué frutales colectar y cómo entender el registro arqueológico. Para esto utilizamos el enfoque de la etnobotánica y sus metodologías eh, para aplicarlo a partir de la arqueología experimental, que nos abre una puerta para entender ese registro arqueológico que es estático a través de unas dinámicas sociales. Por eso utilizamos la etnobotánica y sus metodologías para entender cuáles procesos, desde su colecta hasta su descarte, pues, pudieron o fueron utilizados sobre los frutales. En este caso nos interesa es reconocer las semillas que están expuestas a termoalteración o procesos de tostión o quemado. Para esto se utilizan las metodologías de entrevista, fotos, se registran usos y prácticas para poder entender ese proceso de termoalteración sobre las semillas. El recorrido se hizo en 3 municipios, teniendo en cuenta que el sitio San Pedro se encuentra en la mitad. Es decir, cogimos el municipio de San Marcos, el municipio de San Benito Abad y donde se encuentra el sitio San Pedro y el municipio de Majagual, para poder crear un contexto y entender o relacionar los usos más amplios en una zona más regional. Para esto, uno de los primeros metodologías que utilizamos fue la revisión bibliográfica, inicialmente de crónicas. En este caso, en la imagen tenemos a Fray Pedro Simón, cronista, quien basó sus escritos o su trabajo en los relatos de los hermanos Heredia, de los Jiménez de Quesada, Pedro de Aguada, y ya a partir de ahí construyó relatos sobre los usos de los frutales. Él menciona algunos frutales como curos, aguacates, guamos, caimitos, yucales, batatas, ajíes, entre otros. Para otro autor que también consultamos fue Ernest Tovar, quien en su texto mencionaba frutas como jobos, árboles de algodón, caimitos, ciruelos, higueros, guanábanas, mamones, icacos y uvillas. También se comparó con un registro más contemporáneo. Se trabajó con frutales que registraron plantas y falquetti, como el almendro, la caña fístula,
entre otros, para poder tener un contexto de frutales en el tiempo de los prehispánicos o de las poblaciones prehispánicas y cultivos más actuales. Después de aplicar ya el recorrido, para la colecta botánica se siguió las instrucciones del manual de Humboldt, quien nos dice que tenemos que cortar fragmentos de ramas que incluyan buena disposición de las hojas, flores y frutos si es posible. Se utiliza un cortaramas para cortar las ramas más altas, se toman las medidas de GPS, se embalan las muestras y se pone el registro del colector, el hábito, el hábitat y otros aspectos importantes de la planta. También en la ficha botánica se tienen en cuenta los usos que se le dan a cada planta para poder sacar ese registro o esas plantas potenciales para experimentación. En este caso, en Majagual, se visitó la casa de don Víctor, se hicieron visitas y una entrevista en el parque el día jueves, que es el día que se reúnen los campesinos de las veredas a vender sus frutales. En este caso, vemos en la imagen a don Alberto, orgulloso de su cosecha, toda de su patio, quien sale a vender los excedentes que para la región o los ingresos económicos de las personas son muy importantes. Hay que decir algo que es fundamental en esta investigación. Cuando nosotros llegamos a la zona, las personas empezaron a reportar una inundación que hubo en el 2010 y en el 2011 seguidos. Es decir, estuvo inundado 2 años seguidas la zona. Esto causó que a la negación del suelo se matara todas las plantas, ya sea las cultivadas por las personas en su patio, las medicinales o las silvestres. Lo que causó es que después del 2010 o 2011 hacia acá, las personas solo pudieron recuperar o resembrar los frutales que estaban más cercanos a ellos. Entonces aquí la etnobotánica empieza a mostrarnos esa relación como entre el humano y las plantas, debido a que si una inundación les acabó su cultivo, lo que ellos hicieron fue recuperar sus plantas o las plantas más cercanas a ellos. Aquí vemos, por ejemplo, en la imagen, en la parte izquierda, los frutos que colectamos en la vereda del Majagual, o el municipio, perdón, y que nos dan, digamos, aportes etnobotánicos desde ya. Por ejemplo, el níspero. El níspero, al momento de la colecta, las personas de la región tenían 2 árboles, según ellos, especies diferentes. Un níspero normal y el otro níspero injerto. Las personas las clasificaban por su sabor, por la cantidad de cosechas al año. Para ellos, la planta era diferente. Al momento de la arborización y de la identificación en el herbario, la taxonomía occidental las clasifica como la misma planta. Entonces ahí vamos viendo las diferencias de taxonómicas o de clasificación popular o de las comunidades y la clasificación occidental. Lo mismo pasó con lo que ellos llaman la tamarinda y nosotros conocemos como carambolo. O el mamón, ellos dicen mamón, nosotros leemos mamoncillo. Entonces vemos los tipos de clasificación. Igual son datos importantes para nuestra investigación porque la idea no es solo trabajar lo arqueológico, la semilla por la semilla, sino todos los procesos que están alrededor de ella. Otra vereda que visitamos fue la vereda El Indio. En esta vereda colectamos el caimito morado, el caimito brujita y el almendro. En este caso, por ejemplo, el caimito brujita y el caimito morado, según Pérez Arbeláez en su libro Plantas Útiles de Colombia,
son árboles nativos. Y el almendro es una semilla que en la región la tuestan, muelen para preparar el chocolate. Entonces acá tenemos nuestra primera semilla como potencial para experimentación en el laboratorio por su proceso de tostión. Otro detalle importante es si vemos en la parte derecha inferior, tenemos unas semillas de orejera. Cuando nosotros estuvimos en la zona, los árboles ya no tenían semillas y la metodología de la colecta botánica no se puede colectar la semilla parte del árbol. En este caso, nosotros no pudimos colectar porque ya no habían semillas en el árbol. Pero esta semilla es potencial porque tiene un proceso en la región y ella la tuestan, la muelen para hacer un dulce. Según las personas de la región, este dulce es nativo y es de la zona. Entonces, esta semilla no la quemamos, no la procesamos porque no teníamos el rigor botánico, pero es potencial para futuras experimentaciones. Igualmente es una semilla nativa. En la imagen del centro podemos observar otro tipo de relación que es la construcción típica en la zona de casas, cabañas construidas en palmas. En esta vereda o en esta casa pasa algo muy particular que está sobre plataformas antrópicas. Muchas fueron modificadas o dañadas para poder hacer el aterrazamiento para sus casas y otras están llenando o están haciendo otros aterrazamientos y están dañando las plataformas. Seguimos, o el recorrido siguió en la vereda del crucero, donde se colectó el caimito cejeve, el cerezo rojo, el cerezo amarillo, el cacao y el jobo. Con el jobo empezamos a ver algo como lo simbólico, historias, mitos, relatos alrededor de las plantas. El jobo o el mito es que la madera del jobo es para engañar a los muertos. Pues supuestamente antes hacían los ataúdes con maderas finas que duraban años y el jobo es una madera más leve que no dura tanto tiempo. Entonces, según ellos, con eso se engañan a los muertos. También pudimos observar en esta vereda la clasificación taxonómica local, debido a que ellos reconocían dos tipos de cacao o los que pudimos colectar nosotros, y es el cacao rojo y el cacao nativo, quien también los llevamos a la identificación en el herbario y la catalogaron como la misma especie, Theoroma cacao. Otro recorrido que hicimos ya fue en el propio sitio San Pedro, San Benito Abad, ya cambiamos de municipio, y entramos antes del sitio San Pedro que vemos ahí, está la comunidad del Chinchorro. Nosotros fuimos, hicimos la visita, pero nos dijeron que como había llegado la inundación, ninguno de los pobladores se había tomado o se había dedicado a repoblar sus frutales. Entonces la zona estaba escasa de frutales. En el sitio San Pedro fuimos a buscar un caimito, cosa que ya el árbol estaba caído, había muerto, pero pudimos colectar jagua, algodón y limón criollo. La jagua y el algodón son productos nativos, o al menos el algodón está registrado en algunas lecturas de las crónicas. Lo que pudimos observar en el recorrido es que las personas tienen una mezcla entre conocimientos tradicionales o uso de las plantas americanas y uso de las plantas que trajeron los colonos. Es decir, si para un remedio para la gripa
Antes utilizaban hojas de guayaba y de guanábana, que son nativas, ya hoy en día le suman la de mango o la de naranja. Entonces, la etnobotánica nos va mostrando una relación y una apropiación de ciertos conocimientos que hoy en día la gente conoce como tradicional, así el árbol sea de otro continente, hubiera sido traído en tiempos de la colonia. En el sitio San Pedro, acá en la imagen, podemos ver a la izquierda un investigador que sirve como medida de una plataforma antrópica que está en la parte de atrás, como para mirar la dimensión de la plataforma. En la parte de abajo del investigador se ve el cambio de vegetación que indican que en tiempos de invierno toda esa parte se inunda. Ahí podemos comparar la altura de la plataforma como más o menos los niveles de inundación o la efectividad, pues sí mantiene alejadas del agua. Del sitio San Pedro pasamos al mismo municipio, San Benito Abad, en este caso la vereda La Plaza Rabón. Visitamos a Doña Mayo, quien conocimos en las excavaciones del 2018. Ella vivía al lado de Caño Rabón, también también se le inundó su hogar en el año 2010 y 2011, perdió sus frutales, ella volvió, resembró, pero un vendaval y agua después le acabó otra vez con las poquitas plantas que había cultivado. En el momento tiene árboles jóvenes como en toda la región, y como muchos de ellos viven de la venta de excedentes, se les mermaron las ventas de excedentes y tuvieron que solventar todos esos ingresos con otras cosas. Por ejemplo, en la vereda de Chinchorro, en un paso, pues, hablando con la gente, un señor nos contaba que su mamá le pagaba los útiles escolares con los excedentes frutales de su huerto. Después de las inundaciones, la mamá le tocó cambiar de profesión o le tocó hacer cosas adicionales para poder solventar esos recursos que ya no tenían. Doña Mayo conoce bastante de plantas. En la imagen superior derecha podemos ver algunos totumos, una planta muy utilizada, muy versátil en la región, debido a que con su epicarpio se pueden hacer tazas, cucharas, recipientes, adornos. También con la pulpa del totumo la utilizan medicinalmente para los humanos, para infecciones respiratorias, para las flemas y todo eso. En cuestión de los animales, también la utilizan medicinalmente. Ellos calientan la pulpa, la macera, hacen un emplasto y así caliente se lo cubre a la vaca cuando tiene mastitis. Según ellos, esto sirve para aliviar esa enfermedad. También podemos ver en la parte superior derecha una botellita con un líquido. A eso de la región o en casi toda la costa caribe colombiana se conoce como manteca negrita. Esta manteca se consigue con el proceso del corozo de la palma Ealis oleifera, y su proceso es una cocción, después se pila, vuelve y se cose, y toda esa grasa que queda, esa es la manteca negrita. Esta planta es también potencial para la experimentación por su proceso, pues tiene relación indirecta al fuego, pero es muy completo o está muy completa la semilla al momento de iniciar el proceso. Uno de los últimos recorridos que hicimos fue en la vereda del Torno, en San Marcos, en el municipio de San Marcos.
Fue en la casa de Miguel Severiche, quien fue nuestro guía también en toda la zona. A él también se le hizo una entrevista. Nos contó de la arqueología en la zona, de cómo en el momento de inundaciones, las lomas y lomillos, que llaman ellos, o canales y camellones, plataformas que llamamos nosotros, le sirvió a la comunidad, perdón, para resguardarse de las inundaciones. En la casa de Don Miguel colectamos la palma de manteca negrita, la palma de corozo de lata, corozo de vino, la cañañola, el totumo y el ubero. La casa de Don Miguel queda al lado, a unos 100 metros del río San Jorge, y en los tiempos de inundación sube el agua casi hasta el agua. En el tiempo, o en el año 2010, 2011, cuando hubo la inundación, la casa de Don Miguel quedó prácticamente tapada por el agua. Ellos, según ellos, sobrevivieron gracias a unos canales y camellones que van al lado de la casa, y ahí sacaron todo lo que pudieron rescatar. Para resumir, sí, un resumen de la etnobotánica, en el recorrido se colectaron 35 especies de plantas, de las cuales, con una búsqueda bibliográfica de textos de plantas útiles de Colombia, pudimos reconocer o identificar mediante las lecturas aproximadamente 15 plantas nativas. De estas 15 plantas nativas, 5 plantas fueron las que escogimos para la experimentación. Sería el cacao, pues lo tuestan para hacer chocolate; la almendra o la Dicteris oleifera, que la utilizan también para tostar y mezclar con el cacao. Tenemos la Ealis oleifera, que es la palma de manteca negrita. Tenemos la Bactris, que es la palma de corozo de lata o corozo de vino. Esta directamente no tiene un proceso cerca a la tostión o a la termoalteración, pero sí es una palma que vimos en todo el recorrido, que según las lecturas es nativa, y la semilla contiene aceite. Entonces, por estos motivos, también fue procesada en la experimentación. También otra planta elegida fue el mamoncillo, pues en la zona tuestan la semilla para comérsela como un maní, y además en las lecturas de las plantas nativas, el mamoncillo también los tuestan para hacer una especie de harina y sacar diferentes productos. Entonces, estas 5 semillas fueron las que sacamos para la experimentación, pero quedaron pendientes otras 10 más o menos que son nativas. Lo que sí hay que aclarar es que la etnobotánica o estos procesos que vimos no quieren decir que las comunidades prehispánicas realizaran los mismos procesos. Lo que quisimos entender o buscar por medio de estos procesos son esas pequeñas trazas de conocimiento tradicional que nos van a permitir identificar posibles usos y prácticas sobre las semillas, y que nos puedan ayudar a la identificación de las semillas arqueológicas. Otro proceso en la etnobotánica o en la identificación de plantas fue en el herbario de la Universidad de Antioquia. Para esto, en el momento de la colecta, como les expliqué, la planta se empaca en una bolsa rotulada, después se pone sobre un periódico con bastante alcohol. Esto permite que la planta se deteriore, perdón. Lo que sí hay que hacer es alcoholizarlas el mismo día de la colecta, porque si esperamos para después, la planta se nos va a deteriorar, y al momento de llegar al herbario,
solo van a quedar un palito, no van a quedar hojas, no va a quedar forma de identificar la planta. En el herbario, lo que hacemos es sacar las plantas, ponerlas en un bloque con cartón y unas láminas de aluminio y se meten en un horno a 70 grados aproximadamente por 3 días, dependiendo de la robustez de la planta. Si la planta tiene una semilla muy carnosa, en este caso como el aguacate de la imagen inferior izquierda, hay que dejarla más días a la misma temperatura hasta que la semilla ya haya expulsado toda su humedad. Para esta parte del proceso hay que tener en cuenta que las semillas también se secaron aparte, pero tuvieron otro proceso o estuvieron más tiempo en el horno. Estuvieron a la misma temperatura, 70 grados, pero estuvieron por más de 5 días. Esto debido al tamaño y a la humedad de las semillas. Bueno, en el proceso ya, digamos, de la colecta o de la alcoholización, hay que tener en cuenta que la planta tiene que tener cierta disposición para el momento del montaje. Por ejemplo, en la imagen superior izquierda, donde vemos una planta del zapote, vemos que tiene unas hojas dispuestas con el ápice, unas hacia afuera, otros hacia adentro. Tienen el haz y el en vez de la hoja, unas hacia adentro, otras hacia afuera, y tenemos parte o una parte de la rama con la semilla. Todo esto es para facilitar el proceso de identificación y de arborización. Bueno, después de haber realizado todo el recorrido y haber hecho la colecta botánica y de tener las especies colectadas en el herbario de la Universidad de Antioquia, pasamos a otro enfoque importante de esta investigación, que es la arqueobotánica. Existe aún aún se define epistemológicamente y se sigue tratando de definir el quehacer de la arqueobotánica. Sin embargo, nosotros asumimos la posición de que la arqueobotánica son investigaciones vinculadas directamente al estudio arqueológico, que parten de investigaciones con objetivos y preguntas generales de corte netamente arqueológico, es decir, hacia la dinámica social per se. Pero básicamente la arqueobotánica hay que entenderla como el estudio, o sea, sencillamente como el estudio de los restos vegetales que aparecen en el registro arqueológico. Entonces lo podemos entender como una arqueología de las plantas. El área de trabajo de la arqueobotánica es la arqueología, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, de los restos materiales que encontramos en el registro arqueológico, entonces esto nos posibilita o nos da una doble perspectiva, porque desde la arqueología se puede trabajar con macrorestos botánicos o con microrestos botánicos. Los macrorestos botánicos son aquellos que podemos observar a simple vista, como las semillas o maderas quemadas, ¿cierto? Y los micro son aquellos que necesitamos de estereoscopios para poder observarlos, como los fitolitos, ¿cierto? En el caso de esta investigación, nosotros trabajamos con macrorestos, en este caso con semillas contemporáneas. Cada una de las semillas que observamos en la presentación están amarradas con las plantas que colectamos y que reposan en el herbario de la Universidad de Antioquia. Entonces, a cada una de las especies se le hizo la respectiva identificación taxonómica y a su vez tienen su nombre pues, vernáculo, que es el nombre de la región. Entonces tenemos 35 especies, de las cuales seleccionamos 5 a partir de la información, datos que decantamos de las entrevistas, ¿cierto? Entonces vemos que, asumiendo desde la arqueología experimental, generamos las condiciones o sea, estimulamos las condiciones en el laboratorio
en la fotografía podemos apreciar que esta es una mufla en la cual metimos las 5 semillas que seleccionamos, que son las que están acá, que es el cacao, el almendro, el corozo de vino, el mamón y el corozo de manteca negrita. Entonces, a partir de dos variables que son el tiempo y la temperatura, el tiempo fue aproximadamente de 1 hora y la temperatura fueron 4 procesos de quema. 1 hora a 100 grados centígrados, otra hora a 200 grados, otra hora a 300 grados, y para nosotros, para corroborarnos, llegamos las muestras hasta los 400 grados centígrados para ver cómo cambiaban o qué es lo que quedaba. Entonces, en cada proceso se tuvieron en cuenta las variables cuantitativas y las variables cualitativas de cada semilla para ir observando cómo es que van cambiando cuando se va generando la alteración térmica. En la fotografía, en la diapositiva que apreciamos, podemos ver en el margen superior izquierdo, estas son las semillas del almendro. Estas están quemadas a una temperatura de 300 grados centígrados y durante un tiempo de 1 hora. Vemos que se conservó perfectamente el embrión y si seguimos observando en la parte de abajo, podemos ver que estas son las semillas del mamoncillo. Aquí vemos el hilum. Observamos cómo en la ornamentación externa de la semilla aparece una abertura a los 300 grados centígrados. Estos son cambios que nos brindan elementos para entender cómo se transforma la semilla y cómo cuando las vemos en el registro arqueológico podemos entender que por la alteración es que va cambiando la forma o se generan este tipo de grietas. Acá podemos observar la semilla de palma. Esta es la palma de la manteca negrita. Vemos que a los 300 grados de temperatura empiezan a generar el aceite, que es el que hablaba ahora el compañero Andrés, que es la manteca negrita. Vemos como el corozo de adentro se conserva, pero hay que tener en cuenta estas características de cada semilla para poder identificarlas. Por ejemplo, vemos que acá existen unos poros y esta hendidura como en forma de Y es particular de este corozo. Aquí podemos apreciar mejor. Aquí vemos que esta misma semilla se quemó a 400 grados centígrados y, sin embargo, se conservó el corozo y la más brillante, pero ya no genera aceite. Acá podemos apreciar la semilla de la palma de corozo de lata, que a 400 grados centígrados comienza a generar aceite. Y vemos aquí cómo se generan unas hendiduras en el corocito que está acá adentro por las alteraciones térmicas. Acá vemos que es esta misma semilla, pero se encuentra a los 400 grados centígrados en una quema durante 1 hora. Acá vemos el cacao, cómo queda después de quemarlo 1 hora a 400 grados centígrados. Podemos apreciar cómo queda acá el cacao. Entonces, lo importante o la información que nos arroja esto es que en la arqueología, para que se conserve una semilla en el registro arqueológico, tiene que ser bajo unas condiciones muy especiales. Las semillas casi siempre están quemadas, están carbonizadas con alteraciones térmicas o en lugares donde las condiciones de humedad son mínimas y se pueda conservar. Entonces, esta nos permite tener un marco de referencia o un punto de comparación para, con las semillas arqueológicas, tratar de hacer una identificación. Bueno, consideraciones finales. Bueno, una de las consideraciones finales de esta investigación es que la construcción de colecciones de referencia arqueobotánica para la comparación. Es importante que en los laboratorios de arqueología de Colombia se genere o se construyan colecciones de referencia para que los arqueólogos o cualquier otra persona que esté realizando algún tipo de investigación que tenga que ver con macrorestos tenga un punto de comparación. Básicamente las colecciones de referencia son para comparar y que ya se tienen identificadas en los laboratorios. Entonces sería un ideal de la arqueología que en algún momento las colecciones de referencia estén de tal forma sistematizadas que cualquier arqueólogo pueda acceder a ellas desde un dispositivo móvil
desde cualquier lugar de campo donde se encuentre trabajando, poder acceder, revisar las semillas, comparar algunas que ya están identificadas y así poder aportar a sus investigaciones que vienen realizando. La otra consideración es como la importancia de la interdisciplinariedad en la investigación, en este caso en la arqueología. Pues para nosotros, o lo que pudimos entender en el proceso de este proyecto, de esta investigación, es que por medio de la etnobotánica pudimos comprender o pudimos ver más allá de una semilla carbonizada. Es decir, si encontramos un macro resto de la palma de Corozó en la excavación arqueológica, podemos, por procesos actuales, más o menos interpretar un proceso similar. Entonces, como de igual, la arqueología estudia poblaciones humanas, así no estén vivas, fueron estudiadas. Y en este caso, la aplicación de la etnobotánica, de la etnografía o de otras técnicas como la botánica, que nos ayude a entender toda esa relación entre el humano y el mundo vegetal, sería bienvenida en la investigación arqueológica. También es importante, o para nosotros fue importante, ir más allá de la semilla por la semilla y, y entender los procesos ambientales y sociales de la zona. En este caso, como por ejemplo la inundación, causó muchas fracturas sociales, económicas, de soberanía alimentaria en la zona, que aún las personas apenas están reorganizando. Muchos dejaron sus cultivos, vendieron sus tierras, vendieron todo, esperando a que todo el agua se fuera y terminaron como trabajadores para otras personas o se fueron para los centros poblados más cercanos. Y otros, como vimos en la investigación, en este caso son las veredas o los lugares más lejanos a los lugares centrales, que son los que se dedicaron a reconstruir su espacio, a reconstruir sus patios y a recoger los árboles que prácticamente los vieron crecer, o las mismas especies. Una, por ejemplo, de las quejas o de lo que decían la comunidad es que después del 2010 y 2011, la fractura que hubo porque muchos niños ya nacieron y no conocen frutales que en este momento la gente no ha podido conseguir otra vez. Entonces se va marcando una pérdida de conocimiento y eso al fin pues es pérdida, incluso para arqueología. Bueno, esas son las diapositivas que habíamos preparado para ustedes. Entonces, pasamos como a, muchas gracias, como a preguntas o algo, comentarios. Listo, muchas gracias Luis Felipe y Andrés por la presentación. Johnny Carvajal les agradece desde Ibagué por compartir sus resultados y quisiera preguntarles qué otros caminos de investigación se abren a partir de lo que ustedes encontraron, qué aspectos se podrían profundizar en investigaciones futuras. Pues digamos, en este caso, como la investigación de nosotros está anclada al proyecto de investigación de la depresión Momposina de la Universidad de Antioquia, nosotros lo que hicimos fue, en medio del recorrido, recoger, por ejemplo, los caparazones de tortugas para la comparación de la zooarqueología. También lo que hicimos fue recoger fragmentos o, digamos, de cada planta que colectábamos una o dos, tres, ¿cómo lo podríamos llamar? Tres muestras, perdón. Entonces, colectábamos tres muestras, una quedaba en el herbario, la otra la utilizábamos para la quema de semillas
y la otra para procesos de fitolitos. Entonces la idea es, aquí nos toca, pero seguimos en el laboratorio, es terminar el ciclo completo y quemar semillas, buscar fitolitos y ya sería comparación con muestras de suelo de la zona, ya teniendo, digamos, un contexto de las plantas para crear una cosa más global, un conocimiento más completo. Vale. Teresita María Gallego les pregunta de qué forma se pueden modificar metodológicamente la conformación de colecciones de referencia botánicas para tener asociadas también las experiencias y vivencias etnográficas de sus usos y apropiaciones por las comunidades. Bueno, muy buena pregunta, claro. Desde las colecciones de referencia, metodológicamente, por ejemplo, tener en cuenta no solamente la clasificación taxonómica que se hace desde Occidente, desde las instituciones de las universidades, sino también la forma en que las comunidades categorizan su mundo, organizan su mundo y llaman a sus plantas desde sus comunidades. La otra es entender, digamos, la arqueología o el objeto arqueológico mucho más allá del objeto. O sea, como lo que se habla de la fetichización del objeto. Entender que eso es un producto de una manipulación humana, de unas relaciones humanas y de unas relaciones del humano ambiente. Entonces sería construir un conocimiento más íntegro, pero sería importante relacionarlo con las comunidades vivas. Al fin y al cabo ya son las que están en el lugar. Uno como arqueólogo entra, analiza y sale, pero ellos son los que viven el espacio. Entonces sí sería importante tener en cuenta los conocimientos de las comunidades. Listo. Carmen González Marín les da las felicitaciones, dice muy buena investigación. Steven Peña dice muy interesante el tema, se espera que puedan seguir presentando los resultados de sus futuras investigaciones. Julián Garay Sandoval pregunta, ¿fue posible rastrear si las inundaciones recientes tienen mayor impacto que las presentadas en la antigüedad? ¿Qué razones puede haber si es el caso? Pues, a ver, en la antigüedad sí hay registradas periodos de inundación y sequía. Incluso una de las teorías del abandono de la zona, como decía el compañero que está relacionada más, como dice Plaza Tipalquetti, perdón, más o menos hasta el año 1200. Entonces, una de las teorías son procesos de sequía e inundación. Por ejemplo, una de las preguntas que nos hicimos con nosotros es que si esta inundación es cíclica o cada cuánto pasa. Y, por ejemplo, como vimos en la zona, o sea, eso ayudó a que mucha gente abandonara el lugar. Claro. De momento también hay que tener en cuenta las intervenciones que se han hecho a los afluentes acuáticos contemporáneos, que eso de pronto, eso influye en las inundaciones que se han presentado en la depresión momposina, ¿cierto? Bueno, pues, digamos, en la investigación de nosotros, o sea, lo que se observó fue que las comunidades en ciertos lugares decía que había llegado el agua blanca, que era mala. En otros lados, que ya había llegado el agua negra, que era buena. Según ellos, el agua mala viene del río, el Cauca, y eso trajo mucha contaminación, lo cual contaminó mucho los suelos y mató las plantas. Pero en otros lugares llegó el agua negra, que es la que viene de los caños, la que tiene todos esos residuos orgánicos, pero también estuvo inundado 2 años y también murieron muchas plantas, aunque no tantas pues, como en otras partes. Pero entonces eso es lo que había que analizar. Digamos, esta inundación, no sabemos si son por proyectos humanos más arriba o si son cíclicas. El caso es que en la región sí han habido fuertes eventos de inundaciones y sequías. Bueno, Reina Vargas dice felicitaciones, muy interesante. Eder Boniet Saavedra también dice muy interesante la importancia que se le dio a la etnografía para comprender el contexto arqueológico. Y Gaby Ortiz dice, más allá de los cambios por la acción de la temperatura, ¿qué otros indicadores pudieron ser vinculados con las prácticas de procesamiento, motivo por el cual eligieron las 5 especies
para la experimentación justamente? Bueno, digamos o sea, nosotros hicimos varios filtros para sacar las semillas. Hicimos la colecta con las básicas que sacamos de las crónicas y varias lecturas más recientes. De ahí pasamos a buscar, digamos, o a separar la que eran las plantas coloniales, los que trajeron los colonos o las europeas, a las nativas americanas. Un punto, digamos, una vez que estábamos en una asesoría con el profesor Rodrigo Saldariaga, él nos dijo, nosotros le mencionamos el el cacao para la zona, y él nos dijo que aunque el cacao es nativo, para la zona llegó después del año 1400, 1500. Entonces, digamos, para los registros que teníamos no comparaba, no daba. Entonces, es decir, era una planta americana nativa, pero según el profesor no era de esa región. Entonces, esa semilla se quemó por el proceso nomás que se le ha dado en América, que es la tostión para el cacao. O sea, lo que tenemos que decir también es que con esto lo que buscamos son referentes analógicos para interpretar la estática, para interpretar el registro arqueológico. Sin embargo, con esto no queremos decir que esta semilla o esta especie los prehispánicos lo utilizaron de la misma forma como nos están diciendo en el presente que la están utilizando, sino que, como digo, repito otra vez, es un referente analógico que nos permite acercarnos y ver más posibilidades de cómo eran utilizadas posiblemente ciertas especies en la región. Bueno, Teresita María Gallego dice muchas gracias, un ejercicio muy juicioso que deja grandes aprendizajes. Y María Fernanda Márquez dice muchas gracias, quisiera hacer dos preguntas. La primera, ¿qué relación percibiste de los habitantes de la depresión momposina con las plantas nativas? ¿La describirías en términos de apropiación o de rechazo? Y la segunda, ¿es posible consultar la investigación completa? Sí, bueno, en la región se genera como, voy a llamarlo así, como una especie de sincretismo con las plantas que son nativas americanas y con las otras plantas que fueron introducidas. En primer momento los españoles, ellos andaban con ciertas plantas y después, tiempo después, los otros colonos también fueron introduciendo otras especies de plantas. Pero como decía Andrés, como en la región hay momentos de inundación, momentos de sequía, cuando se generan momentos de inundación y los suelos permanecen anegados mucho tiempo, las especies por lo generalmente mueren, pero lo que hacen las personas es volver a repoblar las especies que tienen en su imaginario, entonces son las que van persistiendo en el tiempo a pesar de los desastres naturales que vayan llegando a la región. Inclusive una de las preguntas que nosotros nos hicimos después del recorrido fue, como les dije antes, para nosotros la inundación fue un factor importante, ya que, digamos, en 10 años las personas, las plantas que lograron recoger fueron las más cercanas a ellas, las que más conocimiento tenían, como las que desde pequeño comían. Entonces construyeron otra vez sus patios, pero con las plantas más cercanas a ellos. Entonces la pregunta es si lo hacen es por utilidad, por cosmogonía, por alimento, por necesidad o por todas. Ya ahí sí habría que empezar como a descartar. Y claro que sí, el trabajo se puede consultar completo, está dispuesto, lo tenemos para difundirlo. Claro. Listo. Sebastián Higuita Castro dice muchas gracias por la presentación, un estupendo trabajo. Y Gaby Musubak pregunta, respecto a lo que proponen de las colecciones de referencias digitales, ¿tienen el modelo de la base de datos? Y otra pregunta sería, ¿cuáles serían las plataformas que se utilizarían como repositorios? Bueno, sí, en primer momento, desde el Laboratorio de Arqueología venimos adelantando una colección de referencia de semillas contemporáneas, se viene trabajando en la base de datos, en la construcción, aún está en proceso, como les digo, sería un ideal de la arqueología poder tener sistematizadas las colecciones de referencia, no solamente de macrorestos de semillas o carbones, sino también como de fitolitos o almidones, ¿cierto? Entonces es como digo yo, como un ideal al que algún día debería llegar como
la arqueología, la sistematicidad. Listo. Chaca Zulu pregunta, ¿las semillas en el registro arqueológico están relacionadas con tradiciones alfareras en la depresión momposina? ¿Y hay cambios de tipos de semillas? Bueno, es una asociación que aún se podría seguir investigando en ella, porque al menos en el registro arqueológico que nosotros encontramos en las plataformas, digamos que las semillas están espacialmente dispersas, están asociadas, relacionadas con la cerámica, con los fragmentos cerámicos, con carbón, pero asociarlo directamente con la producción alfarera, no tenemos las pruebas como para decirlo, ¿cierto? Pues digamos en el 2018, cuando estuvimos allá haciendo excavaciones, nos encontramos una acumulación de cerámica, también habían huevos, caparazones de tortugas, había carbones, es algo así como un tipo de basurero, pero digamos esas investigaciones todo eso todavía se está analizando, entonces no tenemos como nada concreto así, pero sí está asociada a todo ese material arqueológico. Emanuel Pérez Cañas dice, qué belleza compañeros, excelente su trabajo y pregunta, ¿qué posibles usos de las semillas o frutos registrados pueden compartir las poblaciones pasadas con las actuales y que ustedes conocieron? Pues del pasado. A ver, bueno, la más común es como la del cacao, la del mamoncillo. O sea, buscamos en el libro de Pérez Arbeláez y como les dije, tienen un proceso, las comunidades indígenas, donde lo tuestan y lo muelen. En la depresión momposina lo tuestan, lo comen como un maní, como un pasabocas. Pero en otras comunidades hacen como una harina, como una masa. Pero más allá, digamos, no. Vale. Finalmente, si alguien quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿a qué correo o a través de qué medio puede contactarse? Bueno, claro que sí, pues me pueden escribir al correo electrónico que es lfelipe.vargas@uda.edu.co. Cualquier cosa, si quieren el trabajo, conversar acerca de metodología, está bien. Mi correo es andres.zapata7@uda.edu.co y también a la orden. Vale, Luis Felipe y Andrés, de nuevo muchas gracias por su presentación y desde el ICANN le damos muchas gracias a todos los que participaron de esta socialización del grupo de arqueología. Esperamos poder compartir nuevamente en otros espacios. Les deseamos muy buena tarde a todos y a todas. Bueno, pues agradecer a Antropología e Historia por el reconocimiento y el apoyo financiero para realizar esta investigación, al Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Antioquia, a todo el equipo de trabajo del Grupo de Investigación en la Arqueología en la Depresión Momposina, a los compañeros de las mesas de antropología por todas las disertaciones, muchas gracias, y a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión.